Bueno, buenas tardes a todos. Desde luego, para mí, en primer lugar, agradecer a José Benito la oportunidad que me ha dado para estar aquí. Para mí es todo un regalo y una magnífica oportunidad para disfrutar de la fotografía, conocer gente y hacer amigos, como muy bien acaba de resumir. La sección de fotografía clásica, pues, es un reto. La verdad es que, y para mí, con el paso del tiempo cada vez me va a suponer más dificultad, porque resumir en 44 sesiones y buscar 44 fotógrafos, pues no es fácil, a lo largo de casi 180 años de historia de la fotografía y además una dificultad añadida, la selección de fotografías de cada uno de esos autores. Como todo saber que alcanza madurez, como es el caso de la fotografía, con proporciones enciclopédicas, resumir ya es difícil y creo que es imposible saberlo todo. Por lo menos yo renuncio a saberlo todo. Y no convertir eso en una obsesión, porque si no al final dejas de disfrutar, que en definitiva creo que es de lo que se trata. Para empezar, pues yo me planteé pues ir a los orígenes, al comienzo, saber un poquito cómo empieza toda esta historia, que es fruto de la evolución del hombre, pues desde los tiempos de Aristóteles, que ya empezó a conocer qué era el principio del funcionamiento de la cámara oscura y qué era la luz, esa magia que nos permite obtener una imagen y luego plasmarla de forma permanente en un soporte, bien papel, bien cristal o con medios informáticos. Y vamos a empezar precisamente pues por los pioneros. Desafortunadamente quizás para nosotros en España pues nos hemos incorporado después. Es una suerte para algunos el poder haber disfrutado pues en Francia, en Inglaterra, incluso en Escocia o en Estados Unidos, de mayores oportunidades porque son los pioneros. Esos países nos sacan mucha ventaja. Yo creo que quizás esa tendencia, pues con lo que acabas de decir tú de los 200.000 fotógrafos en España, quizás se invierta en el futuro y puede ser así. Nos hemos incorporado después por múltiples razones históricas, culturales, políticas, económicas, pero creo que se pueden dar saltos importantes y espero que esto se consolide y sea algo que tenga continuidad en el futuro y marque un antes y un después en la historia de la fotografía en Alicante, en España y allende fronteras, porque pues parece ser que va a traspasar el ámbito geográfico incluso español. Y sin más, pues vamos a empezar. Pues este es el formato que va a tener, que ya conocéis. Y bueno, yo he elegido el título Pioneros de la fotografía pintando con luz. Como sabéis, la palabra fotografía viene del griego phos y grafos, que es pintar o dibujar con luz. Y es una... No creo que se pueda haber elegido un término más adecuado para, en definitiva, ilustrar este arte, esta disciplina, esta ciencia, ¿no? Y veremos incluso, pintando con luz está decididamente o digamos escogido este título, este rótulo para el inicio, porque desde los comienzos de la fotografía pues hay un momento en la historia en Escocia donde alguien ilustra un libro con estos términos, como veremos hoy en día. Bien, el primero del que vamos a hablar es Nicéforo Niepce, un francés que acuña o inventa o descubre un procedimiento que es la heliografía. Obviamente este es el fruto de un proceso en el tiempo del que él se beneficia también. Hay precedentes desde la cámara oscura, desde Thomas Wedgwood con experimentos con sales de plata, con distintos soportes, pero el reto hasta la llegada de Niepce era obtener un resultado permanente, cómo conseguir fijar de forma permanente esa imagen latente y que con la exposición a la luz solar desaparecía en breve tiempo. Bueno, es francés, nace en 1765 como vemos, y ya desde 1793 empieza a experimentar cómo conseguir fijar esa imagen de forma permanente. Además era inventor, era químico, era una persona ilustrada, culta, con conocimientos y con dificultades económicas en distintas etapas de la vida. Es cierto que fue coetáneo de Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo, y de William Henry Fox Talbot, del que también hablaremos ahora, y hubo una terna, casi digamos 4 o 5 personas que de forma coetánea pugnaron por ser el pionero, el que patenta, el que digamos se atribuye la posición histórica, yo he sido el primero. Y uno de ellos fue Niepce, que al final fue el perdedor en la batalla, entre otras cosas por el avispado de espíritu empresarial también de Daguerre, que era un poquito más vivo en estas lides, ¿no? Fijaos que empieza incluso con la piedra a experimentar
con la obtención de imágenes en 1814, la piedra, planchas de piedra, cristal, distintas placas con estaño, con cobre, con aleaciones de distinto tipo, hasta... Bueno, en estos comienzos todo es un poco experimentación. Él se asoció también con Daguerre y entre ambos quizás esa asociación que surge en Francia fue lo que le da el impulso definitivo a la fotografía. Al final él fallece y establecieron incluso un contrato por escrito. Su hijo Isidoro se asoció con Daguerre y fueron los que de alguna manera obtuvieron un rendimiento económico en Francia. El nombre que le da es heliografía y él distingue entre heliograbados y puntos de vista. ¿Por qué? Bueno, helios viene del sol, un grabado hermoso por acción de la luz del sol. Distingue entre estos dos términos porque él pretendía la reproducción de documentos o objetos, fundamentalmente documentos, o incluso obras de arte, de tal manera que se pudiera incorporar a la fotomecánica, a la edición impresa de libros, y por otra parte la de fotografías, como pudieran ser retratos, escenas de la naturaleza, incluso fotografías de edificios, etc. A estas segundas imágenes les llama puntos de vista, además, a mi modo de ver, un término muy adecuado porque, en definitiva, nosotros vemos el horizonte desde un punto de vista. Entonces, para mí el término está muy, muy acertadamente elegido. La primera fotografía que se conserva de la historia la vamos a ver. Hay otras anteriores, pero que han desaparecido en el tiempo. Pero solo hay una copia. Digamos, el original permanece en el Harry Ramson Center de la Universidad de Austin, en Texas, y en 1952 es redescubierto, como vemos aquí, por este matrimonio, Allison y Helmut Gersheim, que piden una reproducción a partir de la placa original metálica, donde participa la empresa Kodak. Su fundador también es George Eastman, que todos conoceremos, y es un momento clave en la historia de la fotografía por la película que aporta y también por la invención de una cámara muy pequeña que permitió en su momento la popularización de la fotografía. Esta es la fotografía vista de la ventana de Grasse de 1826. Está hecha desde su domicilio, desde su vivienda en Le Gras. Hoy hay un museo allí, el Museo de Nicéphore Niepce. Está hecha en 1826 y el tiempo de exposición fue aproximadamente de 8 horas. 8 horas. Algunas de estas imágenes necesitaban en los primeros momentos hasta 5 días de tiempos de exposición. Requería tratar las placas originales pues con una especie de pasta con betún de Judea, con derivados del petróleo y distintos compuestos químicos. Se exponía a la luz solar y después pues el resultado definitivo al lavar la placa era esto. Esto es la reproducción sobre papel, el positivo sobre la placa original, ¿vale? Y esto es de 1826, es la primera escena al aire libre y esto es un punto de vista, no una heliografía. Y esa es la diferencia entre la terminología que adopta en su momento Niepce. Eso es un dibujo, más o menos, de lo que podría haberse visto desde esa vivienda. La placa difícilmente nos permite distinguir tejados, distinguir edificaciones, sin embargo, bueno, pues con este dibujo y con esta ilustración más o menos podemos apreciar el punto de vista. Esta es otra obra desaparecida, un fisautotipo. Este es un procedimiento distinto que en 1832, en un libro de un semiólogo francés que se llama Roland Barthes, parece ser que es un nuevo procedimiento que a partir de 1832, la fecha no es exacta, la obra está desaparecida y es esta imagen que vemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí, como vemos ya, las líneas, las curvas, la imagen está más contrastada. Aquí se nota una evolución sobre todo en la técnica, la técnica desde el punto de vista, desde la química fundamentalmente. Al principio la fotografía es experimentación, es descubrimiento. No podemos ni siquiera hablar todavía ni de arte ni de composición, salvo en algunas excepciones que ya se empiezan a dar desde los primeros momentos. Lo que no cabe duda es que era gente muy culta y muy preparada. Yo comparto lo dicho por José Benito antes, que los de antes quizás sabían más que nosotros. Eran gente muy culta, muy versada en artes, en letras. Era gente perteneciente a la nobleza, a la burguesía, a clases pudientes, dominantes, con acceso a la formación, a los estudios, a la cultura.
y eso se traduce después en su carrera, en su vida, en sus obras. Esta es una reproducción de un grabado descubierto recientemente y adquirido por la Biblioteca Nacional de Francia, que es de 1825. Se llama Un caballo y su conductor, y es una reproducción de un grabado, como vemos, se titula Hombre tirando a caballo. No es una fotografía, no es un punto de vista. Esto sería una heliografía. Aquí podemos distinguir, digamos, el doble objetivo que había en estos orígenes. Como decíamos, aportar un método que permitiese la difusión de la imagen a través de la fotomecánica y no recurrir a ilustradores, dibujantes, pintores, sino que de esta forma se podrían, en el futuro, en esas pretensiones iniciales ya se encuentra eso, la posibilidad de obtener copias múltiples y de forma que permitan pues la difusión, en definitiva, de documentos en cualquier tiempo y lugar. Muy recientemente, Nips viajó a Inglaterra con la pretensión de obtener de la Royal Society londinense el reconocimiento de su invento. En esos momentos, pues como era digamos, uno de los objetivos fundamentales el obtener también un rendimiento económico, sobre todo por las dificultades económicas que atraviesa. Viaja allí, se lleva 5 placas, de las cuales recientemente pues ha habido unos estudios y una presentación en sociedad en Bradford, en Inglaterra, de estas imágenes que vamos a ver a continuación. Esta es una placa de estaño de 1826 que se llama el Cardenal d'Amboise. Aquí la vemos sobre el marco original. Más de uno de los que está aquí habrá hecho sus pinitos en Photoshop. Si cogemos esta placa y le damos a invertir o control I, obtenemos el positivo. Si esto lo escaneamos o conseguimos esta imagen que es accesible en internet y que va a estar descargada en el PDF, simplemente invirtiendo esta imagen que vemos aquí, vamos a tener el positivo. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto es en detalle, donde vemos, esto es un grabado. Es decir, Nips contrató un grabadista y sobre la placa que obtenía se grababa, como vemos, la imagen. Tiene un aspecto de monedas acuñadas. El procedimiento es muy similar. Y el paso siguiente, esta es la reproducción por contacto, como vemos, diríamos el positivo. Otras heliografías, Cristo llevando la cruz de 1826, como vemos ya hace incluso antes del primer punto de vista. Claro de luna de 1827, que a mí personalmente esta me gusta más. Incluso podemos ver los bordes de la placa metálica que se aprecian con cierta dificultad dado el tamaño de la pantalla, pero se pueden observar. Y pasamos a Louis-Jacques Mann-Daguerre, francés, coetáneo de Nips, y que este hombre destacó por ser peor pintor que dibujante. Tenía grandes conocimientos, o digamos que era un buen dibujante con conocimientos en materia de perspectiva, y tuvo acceso a la cámara oscura tempranamente para, digamos, beneficiarse en un espectáculo muy de moda en Francia, pues en torno a 1829-1830, que era el diorama. El diorama era una representación teatral en un escenario tridimensional, donde pues con juegos de luces y diversos efectos se hacían representaciones, y él pretendía beneficiarse o utilizar la fotografía o la cámara oscura también para estas representaciones escénicas. Junto con una cosa que nos llama hoy en día quizás la atención, conocía la cámara oscura, y dentro de la cámara oscura introducía unas sustancias fosforescentes que ponía sobre un soporte al impregnar, como los relojes de fósforo. Al impregnar o al recibir el estímulo de la luz, la imagen quedaba casi por arte de magia. Pensemos en el espectador que se enfrentaba a esa visión en aquel tiempo. Era casi algo como mágico, y la imagen iba desapareciendo lentamente. Era algo sorprendente. Bueno, pues por esa vía llega a conocer a Nips y empieza a perfeccionar e investigar en el avance, en el desarrollo de lo que sería el daguerrotipo, que él bautiza con ese nombre. Él, digamos, obtiene, junto con en el contrato que firma con el hijo de Nips, él se beneficia de darle el nombre al invento, al procedimiento, a cambio de ceder ciertos beneficios económicos al heredero, al hijo, a Isidoro, ¿vale? El primer retrato parece ser que se conserva, es difícil. Otro de los retos de esta sección es conseguir a veces fotografías, sobre todo de estas épocas. No es sencillo. El retrato de Mr. Huet, yo no sé francés, disculpad mi penoso acento francés, de 1837, parece ser que es el primer retrato de la historia. Vamos a ver algunos de los primeros daguerrotipos que son
francamente interesantes. Ese es un autorretrato. Este es un bodegón de 1837 que pertenece a la Sociedad Francesa de Fotografía. Este es el bodegón, bueno, donde vemos incluso elementos compositivos. La ventaja de este procedimiento frente a lo conseguido por Nips era que se obtenía muchísimo más detalle en las imágenes. Esto se hacía sobre planchas perfectamente pulidas. Si queréis saber cómo se hace un daguerrotipo, desde luego hay que ser valiente, pero hay YouTube, entráis en YouTube y hay vídeos donde hay experimentos y donde hay pues profesionales que se han dedicado a reconstruir el proceso, y hoy en día hay gente incluso que se dedica, hace pues casi con añoranza, podríamos incluso decir, daguerrotipos hoy en día. Bueno, pues la ventaja frente a lo conseguido por Nips es que este ofrecía más contraste, más nitidez, más claridad. O sea, las imágenes debemos pensar que han transcurrido 170, 180 años y aún se conservan. Es sorprendente, tanto por la perdurabilidad como por la calidad obtenida. Esto habría que verlo, me hubiera gustado verlo en aquel tiempo, porque sería algo sorprendentemente bueno para la fecha. Otra representación, otra imagen, fósiles de 1839, como vemos aquí pues una disposición de trilobites y otros fósiles que tenía en unas estanterías. El Louvre desde las orillas del Sena, esta es una imagen en exterior, lo cual plantea al fotógrafo otros retos. Además, él comercializaba sus cámaras. La primera cámara de daguerrotipos pesa en torno a 5 kilos y es un armatoste así de grande. El equipo era bastante caro y en los primeros inicios solo las clases adineradas podían dedicarse a la fotografía. Además, abrió múltiples posibilidades a la ciencia, al ejército, es decir, ofrecía posibilidad incluso a los militares de hacer fotos con fines militares, a los pintores. Los pintores fueron de los primeros interesados y beneficiados, como iremos viendo a lo largo de esta sección en los inicios. Pintores como Degas pues hicieron maravillas con la fotografía. Había otros pintores que estaban decididamente en contra de la fotografía, y esa es una pugna muy bonita que se produce en los inicios de la fotografía, la lucha o las posiciones enfrentadas entre pintores y fotógrafos. Bueno, pues una fotografía en el exterior, el Louvre desde la orilla del Sena en 1839. Algunos de los daguerrotipos de retratos se enmarcaban en unos álbumes absolutamente lujosos con unas guardas de cuero y eran ejemplares únicos. ¿Cuál era el inconveniente o, digamos, lo que en definitiva llevó a la desaparición de este procedimiento? Pues que las copias eran únicas e irrepetibles. Era una exposición, un daguerrotipo, una plancha, una placa, y ya no había posibilidad de reproducción posterior, en desventaja con otros procesos que veremos a continuación. Bueno, pues esta es una imagen que a mí particularmente me gusta y que a lo mejor nos detenemos un poquito más. Boulevard du Temple de París de 1839. Es la primera representación, según parece, de un ser humano en una fotografía. Hemos visto antes fotografías de paisaje con tiempos de exposición muy largos, donde el sujeto aparece movido. Como yo digo en ocasiones, el que se mueve no sale en la foto, y aquí pasó. Esa avenida que vemos, habría un tránsito, pues seguramente de carros, de personas paseantes, de caballos, de burros. Sin embargo, parece absolutamente carente de vida, porque la exposición, pues creo que llevó en torno a 10 minutos aproximadamente, se calcula. En 1800, algunos de estos edificios todavía existen hoy en día. ¿Dónde está aquí la persona o la primera imagen que aparece en una fotografía? Pues la vemos aquí. En la parte inferior de la fotografía aparece un limpiabotas o una persona a la que le están limpiando las botas. Y esto no es una deducción, sino que en Samuel Morse, el inventor precisamente del telégrafo, viajó a París a conocer a Daguerre, y hubo un intercambio de información. Después, cuando vuelve a Estados Unidos, publica un artículo en una revista, no me acuerdo ahora qué revista fue o qué publicación, donde da cuenta de las impresiones que le causó el daguerrotipo, esta plancha, cuando la vio, y relata precisamente que se podían leer incluso las letras en aquel entonces en los rótulos de algunos edificios, de algunos toldos, y se veía con mayor nitidez de la que vemos aquí al limpiabotas. Bueno, pues por internet, si buceáis un poco, pues hay otras incluso teorías que apuntan a que hay más personas en la foto. No he hecho un recorte de otra imagen. En el primer término del primer edificio hay una ventana abierta donde parece que hay un chiquillo asomándose, un niño. Es posible, en 10 minutos
que estuviera el chico, incluso parece dar la sensación de que está mirando a la cámara. En la imagen de la derecha, en la parte superior, si seguimos lo que parece una chimenea negra, hay una especie de mancha negra con que parecen como dos piernas y el cuerpo de una persona que parece estar sentada. Bueno, es muy difícil asegurarlo, pero bueno, da fruto a la especulación, incluso a la ilusión. No lo podemos creer o no, y podemos disfrutar con ello, si queremos. En la parte de la izquierda hay al fondo, en la parte que está más clara y que está en perspectiva hacia el fondo, es difícil, hay que tener incluso un alto grado de imaginación. Parece que hay una hilera de carruajes dispuesta esperando, pues seguramente coches de caballo. Podría ser, es posible. Desde luego nunca saldremos de dudas porque esta plancha desapareció también y solo se conserva una copia, una reproducción e impresión en un museo que está en Múnich. Así que no podrá ser objeto de la plancha original de mayores estudios en el futuro. Esta es una versión coloreada. Pues si no hubiesen transcurrido más de 150 años, probablemente veríamos más detalle, y si tuviéramos la plancha original, podríamos hacer un análisis más profundo de esta imagen, ¿no? Este es un retrato de Samuel Morse en su visita a Francia, donde conoce a Daguerre en 1843, y se lleva el daguerrotipo a Estados Unidos, donde además el procedimiento tuvo una vida más larga que en Francia. En Francia prontamente desaparece en favor de un proceso posterior, que es el collodion húmedo, que permite reducir notablemente los tiempos de exposición. El principal problema, o los dos inconvenientes, eran, uno, la irreproducibilidad, solo había una copia, y en segundo lugar, los altos tiempos de exposición necesarios, que provocaban además retratos muy artificiales, con unas poses estáticas y carentes incluso de expresiones e incluso de vida, podríamos decir, ¿no? Este es un señor escocés, William Henry Fox Talbot, que al mismo tiempo que los, de forma paralela, un personaje culto, fue botánico, político, matemático, es decir, vamos, un ilustrado de la época, y en 1834 comienza sus experimentos. Quiere ser pintor, también dibujante, y cuando se casa viaja a Italia. En el lago Cómodo resulta que su mujer se da cuenta que dibuja mejor que él, y se hacía valer de un instrumento conocido como la cámara lúcida, que permitía ver a través de unas lentes una proyección de la imagen sobre el papel, y hacían trampas también los pintores, los dibujantes y los grabadistas. Por eso el talento de los que pintan sin nada pues tiene doble mérito. Se da cuenta de que dibuja fatal, y como conocía el funcionamiento de la cámara oscura, se pregunta, ¿y por qué no puedo yo obtener esa imagen y plasmarla en un soporte para siempre, de forma permanente? Y cuando vuelve a Inglaterra, como tenía conocimientos de química, empieza a investigar. Dice, vamos a ver qué descubro yo en este campo. Y los primeros resultados pues son en los llamados dibujos fotogénicos. Son dibujos sobre papel impregnados con sales, donde por contacto consigue las primeras imágenes. Este es un dibujo fotogénico de 1841. Él es conocido por dos procesos distintos, que son estos dibujos fotogénicos y otro procedimiento que descubre después, que es el calotipo, y que veremos a continuación. Esto es por contacto, donde vemos aquí el papel se le extendía esa emulsión y por contacto se exponía a la luz, y había partes que dejaban pasar la luz y otras que no, y este era el resultado, los primeros experimentos de los dibujos fotogénicos. El siguiente, el calotipo. Este proceso ya permitía la obtención de un negativo y tantas copias como quisiéramos posteriormente. Él lo patenta en Inglaterra, y eso supone un freno a la evolución de este procedimiento. Mientras que en Escocia, por el contrario, no se patenta, y dos hermanos que son William Adamson, y el segundo no me acuerdo el nombre, disculparme, pero saldrá a lo largo, supongo, de otra sección otro día, hacen que el calotipo sea algo mejor. El primer calotipo que se conserva es de 1835 y es esto, una celosía. Los discípulos de Emerson. Bueno, el siguiente fotógrafo que veremos será Peter Henry Emerson, que es un naturalista inglés que, bueno, de verdad es una dificultad elegir algunos, pero para mí ha sido un descubrimiento. Es un fotógrafo sorprendente, ¿no?, que marcó un antes y un después en la historia de la fotografía, como veremos más adelante. Bueno, estas son imágenes de Talbot trabajando con sus ayudantes en su atelier. Es decir, era tan complicado hacer fotografías y avanzar por los equipos, por los tiempos de exposición,
Era un esfuerzo titánico, a diferencia de hoy, apunta y dispara, hasta que llegó Kodak también, que dijo, usted dispare que nosotros hacemos el resto, ¿no? Lo que no hacían era hacer buenas fotos. Bueno, otra fotografía de 1843, un calotipo, donde hay aquí escenas, representaciones de figuras humanas con mayor nitidez. Este procedimiento tampoco ofrecía el contraste del daguerrotipo. Nicholas Henneman durmiendo, uno de los primeros retratos de la historia, además un retrato más intimista. Este era un colaborador suyo, donde aquí se ve precisamente, pues, quizás esa confianza entre el ayudante y el fotógrafo que permitió la obtención de este retrato más distendido en medio de una siesta, ¿no? Y desconocido hasta la época, hasta el momento. El pajar, una fotografía muy conocida de Talbot, bueno, donde hay aquí un esfuerzo por quizás contar algo, al apoyar esa escalera o buscar ese momento donde no hay ninguna representación de figura humana en la fotografía y que nos permite a nosotros, pues, pensar en múltiples interpretaciones en torno a la misma, ¿no? Vendedores de fruta, de 1845. Y bueno, este es otro momento importante de la historia, The Pencil of Nature. Antes, cuando os he dicho que iniciaba la sección pintando con luz, el lápiz de la naturaleza. No se me ocurre un título más elegante y más sugerente y más atractivo para el primer libro ilustrado con fotografías de la historia. No con fotografías pegadas, sino impresas, el primero de la historia. La fotografía era algo desconocido para la sociedad de la época, y entre 1844 y 1846 lo publica en varias ediciones, donde hay 24 calotipos, cada uno de ellos acompañado de un texto explicativo. Había que contarle a la gente las virtudes del proceso, para qué podía servir, las múltiples aplicaciones y además el contar qué se veía en las fotografías, algo casi mágico para la sociedad de la época. Las placas del presente trabajo han sido impresas por la agencia Light Alone sin otra ayuda más allá del propio lápiz del autor. Son imágenes a la luz del sol y no como cualquier persona hubiera podido imaginar grabados imitándolo. Esta es la portada de The Pencil of Nature. Hay algunas ediciones por ahí si queréis acceder a alguna subasta a precios exorbitados y algún bolsillo se lo puede permitir. Esta hace un viaje a París también. Esta es una vista del Boulevard esta es la placa número 2 de Pencil of Nature, donde vemos ahí una diferencia con el daguerrotipo y además con un tono virado, un tono sepia que lo caracterizaba también. Artículos de China, esta es la placa número 3. Con esto él pretendía demostrar, es posible hacer fotografía de arquitectura, podemos hacer fotografía de objetos si somos comerciantes para ofrecerle un catálogo. Aquí vemos las virtudes, el campo, las enormes posibilidades que este hombre ya detectó, y el elenco, el surtido de fotografías está precisamente elegido para ilustrar las posibilidades de la fotografía. Fue un visionario ya. La puerta abierta, la placa número 6. Esta es una copia de una litografía. Como vemos, la intención de reproducir imágenes, cuadros antiguos también está patente en él, y este era el objeto de introducir esta placa en el libro. La escalera es la placa número 14. Y este es el segundo libro ilustrado de Talbot, Some Pictures of Scotland, de 1845. Este ya es distinto. Aquí hay visiones más intimistas, más personales, con una vocación más artística. Esta es la portada, y esta es una imagen del Loch Katrine en 1845, pues donde vemos un paisaje con el reflejo, con el horizonte ya en su... Es decir, situado dividiendo la imagen. Vemos, pues, una escena en definitiva, pues casi bucólica de la Escocia rural, de un ambiente natural de la época, ¿no? La tumba de Sir Walter Scott en 1845. Y pasamos a Hipólito Bayard. La fotografía, ilusión o realidad. Este hombre pelea en Francia por ocupar o conseguir una posición en esa carrera por los pioneros en la fotografía, que al final pierde en favor de Daguerre. Pero consigue una foto que pasa a la historia, y por eso yo le llamo ilusión o realidad. Nos cuenta la primera mentira de la historia y nos da a conocer las posibilidades que tiene de poder engañar, de contar, de concebir, de pensar la fotografía.
presenta la primera imagen preconcebida, una imagen conceptual, que diseña, que piensa y que luego fotografía, y la veremos ahora a continuación. Bueno, fundó además la Sociedad Helográfica, la Sociedad Francesa de Fotografía, y además organiza la primera exposición fotográfica de la historia en 1839. Participó también en lo que se llama la misión heliográfica, que pretendía fotografiar los monumentos más históricos y emblemáticos de la Francia de la época, con el objeto después de que el Estado pudiera reconstruirlos. Y como vemos, es el autor de la primera fotografía de ficción, que es la que vamos a hacer. Bueno, él también hizo sus experimentos con los dibujos fotogénicos de forma absolutamente desconexa del resto, es decir, de Talbot o de Daguerre. Por sus propios medios y en base a sus aportaciones e investigaciones, hizo dibujos fotogénicos por contacto también con papeles con sales, donde obtuvo imágenes como esta, con hojas, con telas, con plumas, pasando después a obtener ya una imagen con la posibilidad de obtener positivo y negativo, un procedimiento que permitía la reproducción de la imagen, si bien la calidad no era tan alta como el daguerrotipo. Este es un bodegón de estatuas de 1839. Otro grupo de estatuillas en torno a 1839-1840, como podemos observar aquí, donde vemos ya incluso un fuerte contraste entre el blanco y negro, algo que después un conocido naturalista norteamericano nos ilustraría con su proceso de zonas, conocido ya hasta casi la saciedad por muchos de nosotros, ¿no? Un autorretrato en 1840, uno de los primeros autorretratos también de la historia, él en su jardín. Una vista en el exterior también, 1842. Montmartre, con sus molinos. Otro autorretrato del 47, de 1847. Y pasamos a esta fotografía, que es la primera fotografía de ficción. Es un positivo directo donde hizo 3 fotografías, y aquí podemos ver pues quizás la más conocida, la más interesante. Si podemos hacer publicidad de libros, que creo que sí. Hay un libro que se llama El arte de la fotografía, que está a la venta pues en grandes almacenes, lo tenéis en el FNAC, en el Corte Inglés, en muchos sitios, y podemos ver las 3, y además lo recomiendo, porque hay calotipos, hay daguerrotipos a gran tamaño, a doble página, y es un libro, a mí personalmente considero que es excelente. Y podemos ver que cuenta algo de la historia de esta fotografía y la secuencia de las 3 imágenes que realizó. Y lo vamos a continuación. Es el primer desnudo, podemos considerarlo como tal incluso, la primera gran mentira, la primera fotografía de ficción, el primero o uno de los primeros autorretratos, la primera fotografía post-mortem, al menos da a entender las posibilidades también de un nuevo campo, a investigaciones, incluso aportaciones posteriores desde la fotografía forense, científica, etcétera, y la primera imagen preconcebida, que el autor ha pensado, ha elaborado una estrategia, una distribución de los elementos, una figuración, y después la ha representado. Este texto se puede leer en el reverso de la fotografía. Él pretendió también de la Sociedad Francesa de Fotografía, o mejor dicho, de las Artes y de las Ciencias, de la Academia de las Ciencias y las Artes, el reconocimiento de su proceso. El gobierno lo trata mal, dice que su proceso no es bueno, que es mejor el de Daguerre, y él digamos, en prueba de rebeldía o de disconformidad con ese trato recibido por parte del gobierno francés, les envía esta fotografía y cuenta esta historia. El cadáver que ve usted aquí es el de Mr. Bayard, inventor del proceso que le está mostrando. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador estuvo trabajando durante 3 años en su descubrimiento. El gobierno, que había sido bastante generoso con Monsieur Daguerre, dijo que no podía hacer nada por Monsieur Bayard, y el pobre, infeliz, finalmente decidió ahogarse. ¡Oh, la veleidad de los asuntos humanos! Estuvo en el depósito de cadáveres durante varios días y nadie le reconoció ni reclamó. Damas y caballeros, mejor será que pasen ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues, como pueden observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse. Incluso vemos que hay maquillaje en las manos. Esta es la representación del torso desnudo. Hay una secuencia de 3 fotografías y vemos efectivamente como
se representa con la cara, con las imágenes, pues seguramente tintadas con algún producto, y sitúa en la parte izquierda ese elemento, pues que parece un sombrero, un gorro, pues que probablemente también eligió, y una pose decidida, estudiada, con una sábana que parece envolver la mitad de su cuerpo, especialmente pues las piernas, la parte inferior del tronco, y bueno, pues está considerada como la primera gran mentira de la historia, y causó una gran conmoción en la época porque habría un enorme debate en torno a la realidad, a la ficción, la fotografía es verdad o mentira. Es decir, como vemos, el debate que hoy se sigue suscitando y que no cesará quizás nunca, ya hace más de 150 años se producía, ¿no? Bueno, y con esto acabamos por hoy y muchas gracias a todos.